Muy buenas noches, estimados socios del IMEF, comunidad universitaria del ITAM, amigos y amigas. Deseo comenzar con un agradecimiento por la hospitalidad, calidad y calidez del ITAM, de sus profesores y de sus autoridades que nos han permitido estructurar este gran evento en sus instalaciones. Me permito presentar a los integrantes del Presidium. De mi izquierda al centro, su servidor, el contador público certificado, Sergio Ruiz Oyoki Vargas, presidente de la Fundación de Investigación del IMEF. El contador público Luis Carrera, socio de Walmex Private Equity. El contador público certificado José Antonio Quesada Palacios, presidente nacional del IMEF. De mi derecha al centro, la contadora pública certificada Silvia Melgen, directora del Departamento Académico de Contabilidad del ITAM. El contador público certificado Javier Soní, socio director general de PwC. El doctor Carlos Alcérraga, director de la División de Administración y Contabilidad del ITAM. Y el doctor Alejandro Hernández Delgado, vicerrector del ITAM. Pido a todos ellos un fuerte y caluroso aplauso. Deseo poner en común que la Fundación de Investigación del IMEF tiene como objetivo promover, generar y difundir la investigación financiera en México en beneficio de sus socios, de la comunidad financiera y de la sociedad en su conjunto. De especial reflexión y ocupación es el tema de la inversión en ciencia y tecnología que lleva a cabo nuestro país. Acorde a los indicadores seleccionados por parte de la OCDE, se observa que en nuestro país tan solo se invierte el 0.49% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Lo anterior, contrastando con economías como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Reino Unido y Francia, que lo hacen en alrededor del 2% de su Producto Interno Bruto. Lo anterior, aunado al tamaño relativo de las economías, hace un contraste muy relevante en esta inversión en ciencia y tecnología. A manera de ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica se lleva a cabo 22 veces más investigación que en México a nivel per cápita. También llama la atención que en los países desarrollados la inversión en ciencia y tecnología se lleva en términos generales en 2/3 por parte de entidades privadas, de empresas y de agentes económicos y tan solo 1/3 por parte del gobierno. En cambio, en México la mayor parte de la inversión en ciencia y tecnología corre a cargo del Estado. Es por ello que el IMEF ha decidido tomar acción y ha trabajado en 4 aristas principales. La primera, en este año, con su 28º Premio de Investigación IMEF Ernst & Young, es su segundo Congreso de Investigación Financiera a celebrarse el 30 y 31 de agosto en la ciudad de Querétaro. Tercero, la Revista Mexicana de Economía y Finanzas, con su volumen número 7. Y, por último, la generación de contenidos. Relativa a la generación de contenidos, el que hoy nos ocupa, fusiones y adquisiciones en México, teoría y práctica gerencial, es por demás relevante. Basta ver la copiosa y distinguida audiencia que tenemos el día de hoy para ver y manifestar esta importancia. En la Fundación de Investigación fueron varios los motores para promover y apoyar este contenido. Principalmente lo fueron factores estratégicos que determinan la atractividad de la industria, como la intensidad de la rivalidad, el grado de madurez de la industria y su concentración. Simplemente, analizando el grado de madurez de una industria, podemos observar que el tema de fusiones y adquisiciones es de corte universal, es decir, que se encuentra en las 4 etapas básicas de madurez de una industria, ciertamente con diferentes motores o disparadores. En una etapa embriónica, por el establecimiento de mercado, por el desarrollo de tecnología, por el posicionamiento y por la inversión. En la etapa de crecimiento, con elementos de distinción y de consolidación de una industria. En la etapa de madurez, buscando eficiencia y participación de mercado. Y en la etapa de declinación también,
buscando mantener una posición competitiva. Muchos otros elementos estratégicos determinan la importancia del tema. Sin embargo, dejemos que sea la representante de los autores y el relator los que profundicen en su momento sobre el tema. Deseo destacar, por último, el orgullo para la Fundación de Investigación del IMEF de presentar este libro. Y parte de este gran beneplácito es haber tenido la unión de dos grandes instituciones, el ITAM por una parte y PwC por la otra. Por lo anterior, le pido al doctor Alejandro Hernández Delgado, vicerrector del ITAM, que nos dirija un mensaje. Muy buenas noches, señoras y señores. Si me permiten, quisiera dar una bienvenida muy especial al contador público José Antonio Quesada, presidente nacional del IMEF, al contador público Javier Sony, director general de PricewaterhouseCoopers, y al contador público Sergio Ruiz Oyoki, presidente de la Fundación IMEF, colegas, el resto de los integrantes del presidium. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos al ITAM. Es para mí un enorme placer tener la oportunidad de darles la bienvenida esta noche a nuestra casa de estudios. Lo hago, debo decir, con pesar de nuestro rector, quien me habría encantado estar aquí, pero desafortunadamente ocupaciones de última hora no se lo permitieron. Les mando un saludo muy cálido. Él ha sido siempre un gran campeón de estos temas y de hecho parte del prefacio colaboró con unas palabras. Desde mi punto de vista, si me permiten hablar a nivel personal, el estar aquí esta noche es motivo especialmente grato por varias cosas relacionadas a mi desempeño en el ITAM en términos de lo que es la producción académica. En primer lugar, y es motivo de dar una felicitación muy especial a nuestro departamento de contabilidad, en especial a su jefa, la contadora Silvia Mergem, y así como al resto de las participantes, la profesora Yaneli Cruz, la profesora Yanela Patridas, todos ellos por esta obra. Siempre estar en la presentación de un libro de colegas, de amigos, de colegas queridos es motivo sin duda de felicidad. Como ustedes saben, la elaboración de este tipo de obras no es algo que sucede de la noche a la mañana, son muchas horas de trabajo, de estudio y después un trabajo de redacción, de producción increíblemente minucioso. Así que muchas felicidades a todos por este éxito. En segundo lugar, por el éxito que este ejemplar refleja en torno de un tema que es fundamental para las universidades, que es la vinculación de las entidades académicas con las entidades productivas o con el mundo real, digámoslo de una manera clara, ¿no? En este caso para nosotros es una gran satisfacción esta colaboración, sin duda, con uno de los despachos más importantes del país, bueno, del mundo, Pricewaterhouse. Y si ustedes ya han hojeado el libro y lo verán que realmente esta es una colaboración no de papel. Cada uno de los capítulos ha sido escrito por colaboradores, por profesores del ITAM, colaboradores de Pricewaterhouse o ambos, de manera que realmente ha sido una producción muy intensa. Y en tercer lugar, quizá más desde el punto de vista de un profesor universitario interesado por los temas del mundo, una felicitación a la visión del IMEF por patrocinar lo que considero que es un tema fundamental, y se los digo sin ser contador, yo soy economista, pero de cualquier manera lo percibo. Algo que fascina a cualquier estudioso del movimiento y del crecimiento de las industrias de un país es precisamente lo que tiene que ver con la dinámica de las industrias, el crecimiento, desaparición y fusión de empresas. Este tipo de procesos, por supuesto, se intensifican y cambian en su carácter en medida que procesos como son la globalización, la mayor competencia del exterior, etcétera, simplemente dan lugar a situaciones de una mucho mayor intensidad en este tipo de actividades y no solo eso, sino que la naturaleza de las fusiones son distintas, rebasan fronteras, interfieren estructuras fiscales de diversos países, etcétera. Es un tema de una enorme complejidad, donde creo que este feliz matrimonio
entre la academia y la práctica y la experiencia es lo que permite producir un volumen de este valor. De manera que no quisiera extenderme más, de verdad es un gran júbilo para nosotros tenerlos acá, sean muy bienvenidos, esta es su casa, y sin más, seguiremos con el programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al vicerrector del ITAM. En la Fundación de Investigación reconocemos y agradecemos el incondicional apoyo que hemos tenido a través del tiempo de la firma PwC en la generación de talento, en la generación de conocimientos. Ellos han sido parte fundamental en una serie de contenidos sobre los cuales han participado y hemos estructurado en el tiempo. También, ¿por qué no decirlo?, como parte fundamental en el Journal de Investigación Financiera al cual he hecho referencia, y también como patrocinador de nuestro segundo Congreso de Investigación Financiera. Y dado esto, quisiéramos pedirle al socio director general de la firma PwC, Javier, el contador público certificado Javier Soní, si nos puede dirigir un mensaje. Muchas gracias, Sergio. Pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta presentación del libro Fusiones y Adquisiciones en México, Teoría y Práctica Gerencial. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a el ITAM y a la Fundación de Investigación IMEF por la oportunidad de dirigirles estas palabras. Para PwC México siempre ha sido muy importante contribuir con la Fundación de Investigación IMEF para la difusión del conocimiento. El tema de adquisiciones de negocios, pues es muy importante para todos, ya que si bien, como se comenta en el libro, ya hay muchos otros que tratan esto desde el punto de vista contable, de los tratamientos contables, no hay otro material que sea una verdadera guía, que esté consolidando todos los esfuerzos que permitan conocer el flujo que lleva a cabo y para poder estructurarse un buen proceso de fusiones y adquisiciones. El mercado en México de fusiones y adquisiciones presenta a los inversionistas oportunidades muy interesantes, pero estas a su vez pues van aparejadas de riesgos y de retos también muy importantes. Las oportunidades de inversión en México se han expandido por muchas razones, unas de las cuales, de las más importantes, son pues un ambiente macroeconómico estable, aparejado con los esfuerzos del gobierno para crear un clima de inversión favorable. También, ayudando a este ambiente, pues las mejoras o las prácticas de transparencia más altas que están siguiendo las compañías para presentar informes financieros más transparentes han ayudado a este clima de inversión, junto con las mejoras que han habido en nuestra ley del mercado de valores para darle más seguridad a los inversionistas minoritarios. De cualquier manera, queda mucho que hacer todavía, hay muchos otros retos para poder permitir poner a México al nivel de otros de sus competidores. Sin duda, el proceso de fusiones y adquisiciones es muy complejo y requiere de una participación profesional multidisciplinaria y muchas veces multiterritorial para poder evaluar las sinergias, los riesgos y llevar a cabo una fusión muy exitosa. La obra que hoy se presenta a través del IMEF y de la Fundación IMEF y del ITAM nos permite destacar lo teórico y lo práctico en la operación de este tipo de transacciones y considero que esto la hace única. En PwC fuimos muy afortunados en que nuestros expertos en esta práctica pudieran trabajar de la mano con los académicos del ITAM y poder unir estos conocimientos y experiencias, lo cual es el valor principal de esta obra. En PwC nos orgullecemos de haber contribuido, aunque fuera en una forma limitada, a la difusión de esta obra tan importante que tenemos. A nombre de PwC México, felicito mucho, muy sinceramente a los autores y le deseo a la Fundación de Investigación IMEF y al ITAM mucho éxito en la difusión de la misma. Muchas gracias.
Mil gracias al contador público certificado Javier Soní, y nuevamente nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a estas dos grandes instituciones, al Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y a PwC México. Llega el momento entonces de adentrarnos en qué trata precisamente el contenido al que hemos hecho referencia sobre las fusiones y adquisiciones en México. Y para ello, qué mejor que la contadora pública certificada y maestra en administración, Silvia Melgem Enrique de Rivera, nos pueda platicar como representante de los autores en qué consiste la obra. Para ello, si me permiten antes hacer una breve semblanza de su desarrollo profesional. Silvia Melgem estudió la licenciatura de Contaduría Pública y la maestría en Administración en el ITAM. Su especialidad ha sido costos y la educación profesional. Obtuvo la certificación en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en ANFECA. Actualmente se desempeña como directora del Departamento Académico de Contabilidad del ITAM. Es representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el International Accounting Education Standard Board, que es parte del International Federation of Accountants, IFAC. Asimismo, es miembro del Comité Revisor de Proyectos de Investigación, IAEC-ACA, consejera técnica de la Comisión Consultiva de la Dirección General de Profesiones, consejera técnica del Ceneval, vicepresidenta de Eventos Técnicos del Grupo Ciudad de México del IMEF y presidenta de la Comisión de Educación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En su vínculo con el sector docente, ante organismos como ANFECA, Ceneval, la Secretaría de Educación Pública, desempeñándose como coordinadora nacional de vinculación de ANFECA, miembro del capítulo académico del Consejo Coordinador Empresarial y de la Fundación de Investigación del IMEF. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Es autora de varios libros, entre los cuales se destaca La contabilidad de costos y estrategia de gestión, en coautoría con Carlos Mayo, Robert Kaplan, Carlos Jiménez, y la otra obra, Hacia los estados financieros integrales, mejores prácticas de medición, imperativo de la información financiera, en coautoría con Paula Morales. En cuanto a su participación en el sector empresarial, ha participado en el diseño e implementación de diplomados en diversas instituciones, muchas de ellas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, así como proyectos de consultoría en diversas instituciones. Recibamos con un cálido aplauso a Silvia Melgem. Muy buenas noches. Primero que nada, pues gracias por estar aquí, porque si no, no habría nadie a quien exponerle el tema, y me dijeron que lo expusiera muy bien para que compraran inmediatamente el libro. Entonces, pues muchas gracias por su presencia, y le agradezco a las autoridades, desde luego del IMEF y de PricewaterhouseCoopers, a mi estimado amigo que siempre nos acompaña y nos fondea en estos proyectos, y desde luego a las autoridades del ITAM. Y bueno, me siento muy honrada en poder transmitir el contenido del libro, que bueno, pues como ustedes saben, somos varios autores y varios colaboradores, y como ya lo mencionaron, pues ha sido un esfuerzo conjunto en donde se hace sinergia entre la práctica, la teoría y pues este afán de investigar temas relevantes en el mundo financiero. Bueno, esto creo que ya lo vieron varias veces los que llegaron temprano, pero bueno, básicamente la idea del libro es mostrar el proceso que se lleva a cabo en una fusión y adquisición, y referirse a que cualquiera puede cerrar una transacción, pero al final esta transacción puede ser exitosa o puede ser un fracaso, dependiendo de todo un proceso bastante complejo, como decía Javier, en donde interviene una pluralidad de especialistas en diversas áreas. La presentación va a incluir rápidamente los antecedentes, la importancia del tema, que se conocen como las megatendencias, desde luego el impacto de estas megatendencias en los profesionales de las finanzas, y por último el por qué se estructuró el libro de la manera en que se estructuró y lo que pensamos es valioso y relevante de esta estructura. Hablando de las megatendencias internacionales y cómo impactan el mundo financiero en el 2020, pues todos sabemos que las características más relevantes de este siglo es la gran volatilidad del mercado, su complejidad, su globalización,
ciclos económicos más cortos y sobre todo el aspecto de que va a ser difícil volver a crecimientos sostenidos y que muchas de las crisis que se presentan hoy en día es por hacer estimaciones de pensar que siempre vamos a estar en ciclos económicos de bonanzas y difícilmente vamos a estar en ciclos en donde vemos recesiones. Entonces, los análisis que se hacen, bueno, pues vemos que vamos a tener varios años de recesión y en este ambiente complejo y global, pues todo está interconectado, ¿no? Y qué más los contadores sabemos que la desaparición de Arthur Andersen, una de las grandes firmas, es muestra de esa interconexión en donde cualquier cosa que sucede en alguna parte del mundo, pues es afectada en todas las demás. Consecuencia de estas crisis, o básicamente la crisis financiera internacional, pues es ahora sí como se ve aquí, una serie de crisis que colapsan los mercados, pero que finalmente la gran preocupación de los organismos internacionales y el por qué el poner a la profesión financiera como el centro actual en donde se tienen que hacer importantes modificaciones es porque al final de todas las crisis hay un incremento de la pobreza en el mundo y finalmente hay una separación entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y todos estos organismos se preocuparon por detectar, bueno, pues realmente por qué están surgiendo estas crisis y qué se pueden hacer para evitar que vuelvan a suceder. Y bueno, por algún tiempo se pensó que el origen de estas crisis eran, por ejemplo, Asia o los países en vías de desarrollo y que realmente sucedía por falta de regulación y supervisión efectiva. Y esto ocasionaba que al no haber información transparente y confiable, pues vinieran todas estas reacciones de pánico y un descenso de la actividad económica y por último, como ya lo mencioné, pues un incremento de la pobreza en el mundo. Sin embargo, la gran crisis hipotecaria pues no provino de países emergentes o en vías de desarrollo, sino todos sabemos que provino de economías pensadas como de primer mundo. Y esto llevó a los grandes organismos a pensar que lo que sucede es que aunque las empresas estén auditadas y tengamos grandes firmas internacionales en la parte de asegurar que esta información sea una información transparente y confiable, el no contar con un sistema nacional o global con el mismo lenguaje, pues era la razón de poder estar interpretando la información de una forma en América Latina, de otra en Estados Unidos, de otra en Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces de ahí vienen los grandes esfuerzos de convergencia que ahorita vamos a ver, pero que focalizan ahorita que los grandes crecimientos a partir del 2009 vienen precisamente más en las economías emergentes de Asia, como se ve ahí, dejando muy por abajo del promedio del mundo a los países del G7. Y bueno, el reflejo de este crecimiento en las economías emergentes es precisamente que las compañías más grandes del mundo ahora no se encuentran en estas economías. Tenemos cambios, por ejemplo, si todos pueden ver bien ahí las cifras, el cambio del 2005 al 2010, por ejemplo, en Estados Unidos hay una disminución de 37 empresas que salen, ¿no?, de las empresas más importantes y en cambio China tiene un crecimiento de 30 empresas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el crecimiento, que se estanquen las economías importantes en el mundo y que empiecen a crecer las emergentes, pues tiene sus consecuencias precisamente en todo este tema de fusiones y adquisiciones, donde empezamos a ver tanto inversión extranjera en economías emergentes como empresas, en este caso por ejemplo mexicanas, yendo a comprar empresas ahora sí que a otros mercados. Esto nos habla de un reequilibrio de la economía mundial, desde luego otra vez, en donde, como ven también aquí, la situación de 2007 comparada con 2009, ya tenemos un 38% de la capitalización de los mercados en China, cuando en Estados Unidos en el 2007 era de un 29% y eso se reduce a un 18% en el 2009. Pues los grandes capitales del mundo que están invertidos en los fondos de capital precisamente tienen fuertes inversiones en estas economías, como es la economía asiática.
Y esta megatendencia, como decíamos, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues a tratar de poner en el centro de todo el reequilibrio mundial a la generación de información financiera que sea completa, confiable y accesible, porque teniendo apuntalado, vamos a decir, este resultado de esta información, pues todo lo demás se genera alrededor, como ven ahí, pues estabilidad del sistema financiero, desde luego gobernanza corporativa, el desarrollo del sector financiero y un mejor acceso al crédito. Tomando en cuenta esta megatendencia, como lo que estamos viendo hoy, pues cómo impacta realmente al mundo financiero y cómo se verían las finanzas en el 2020. Aquí específicamente lo que se visualiza son 4 grandes megatendencias. La primera, que se llama Adiós al azul, bienvenido el verde, que pues más bien habla de que sí es importante desde luego generar utilidades y que las empresas sean rentables, pero este aspecto ecológico, del daño, el impacto al medio ambiente y de toda la inversión de la responsabilidad social que tienen las empresas es algo que ya está siendo demandado. Incluso, bueno, aquí hablábamos con Javier del cuarto estado financiero que ya muchas empresas están preparando con respecto a ese impacto que tienen las empresas en todo lo que es responsabilidad social. La segunda megatendencia importante es el balance entre seguridad y transparencia. O sea, tengo que ser transparente, pero por otro lado hay un aumento de la piratería, hay una falta de seguridad en todo lo que se pone, vamos a decir, de alguna manera sin los candados suficientes, y también las empresas tienen que tener un equilibrio entre los riesgos de revelar y esa parte de ser vulnerables contra hackers y toda la parte de fraudes, que también, bueno, por aquí está el contador Vite, que es experto en auditoría forense y en práctica forense, y pues sabemos que de cada 10 empresas mexicanas, 8 son defraudadas, ¿no? Por ejemplo, en el último estudio que se reportó. Otra megatendencia es esta diferencia entre lo que es, o casi ya no diferencia entre lo que es el mundo real y el mundo virtual. Y el otro día hablábamos de que pues alguien llega con su computadora, se conecta, extrae información de la empresa y luego se va y se lleva toda esa información, ¿no? Y todas las implicaciones que tiene el estar casi no existiendo una diferencia entre el mundo real y virtual, y desde luego también todas las oportunidades de outsourcing y de poder tener operaciones en otras partes del mundo donde los costos sean más eficientes. Y lo último, bueno, es que el dice -6 es porque hay una redistribución demográfica, y en virtud de lo que vimos de los crecimientos diferentes en el mundo, yo tuve la fortuna de acudir al Congreso Mundial de Contadores que se celebró en Malasia, y allá dicen, bueno, pues como estamos creciendo mucho, tenemos un déficit de contadores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues vamos a traerlos de donde estén preparados, ¿no? Y Singapur dice, pues alzó la mano y dice, ese va a ser mi ventaja competitiva, que yo sí tengo ese capital intelectual y entonces puedo estar migrando mi gente de Singapur a Malasia o a China o a donde exista ese déficit de talento. Entonces, es una búsqueda de talento en el mundo en donde existe esta gente preparada, y bueno, desde luego, estas megatendencias tienen su incidencia en un mapa de transformación que impacta la tecnología, impacta los procesos, impacta el capital humano o lo que es el capital intelectual. ¿Qué impacto tiene en los negocios y en los profesionales de las finanzas? Pues ya todas estas megatendencias, concretándolas, pues vemos este afán en el mundo por lograr la convergencia, también una fragmentación de roles en las finanzas. Vemos un cambio en las habilidades que requiere tener un financiero y toda esta parte de gobierno, riesgo y control que está creciendo como algo inminente, y ya se habla del director de cumplimiento en las empresas. Hace mucho tiempo pues no se hablaba de ello. La mayor regulación la mayor complejidad pues nos lleva a mayor regulación y mayor énfasis en gobernabilidad, y por lo tanto mayor especialización en los profesionistas financieros. Y otra vez, nosotros sabemos que hay una gran preocupación, y hablo de los contadores porque pues, obviamente que es lo que conozco más, ¿verdad? Pero siendo que por algún momento se pensó que es una carrera poco atractiva, pues hay un déficit, y lo pueden decir las grandes firmas de contadores.
Y ahora, pues precisamente todas estas habilidades que se requieren en este mundo complejo, donde se requiere gobierno, control, riesgo, convergencia y alguien que entienda el lenguaje en todo el mundo, pues ese déficit lo que está ocasionando es movimiento de los profesionales a donde los tengan que traer. Y por ejemplo ahora en México con el proceso de adopción de IFRS, pues vamos a traer a los expertos en el mundo, a los que ya lo hayan hecho, y se contrató mucha gente de la Comunidad Europea o de algún país en Latinoamérica que ya tenía esa experiencia, ¿no? Entonces los mexicanos pues también tenemos muchas experiencias en otras cosas que igual pueden ser exportadas. Entonces la tendencia clave es la convergencia, aplicación de normas internacionales y mayor transparencia y gobierno corporativo. Este es un mapa de cómo se vería ya el mundo con los IFRS, donde pues prácticamente todos ya tenemos este mismo lenguaje y bueno, todos sabemos que en México las empresas públicas tienen que reportar en IFRS a partir de este año. ¿Cuáles son los efectos en la función financiera? Pues que tenemos que ver habilidades más hacia liderazgo, una visión estratégica, desde luego gente que pueda adaptarse rápidamente al cambio, que conozca de riesgo y cumplimiento y que tenga cierto enfoque en la especialización, sobre todo en la parte de riesgos. Y juntando esto con lo que es la paradoja de la adversidad, ¿por qué? Porque pues a veces los que nacimos hace rato no estamos muy acostumbrados a la adversidad, o quizá estamos mucho más siempre seguros cuando estamos en un mundo donde no cambia nada, ¿no? Ya los jóvenes quizá estén en un ámbito en donde ya les tocó más cambios. Sin embargo, las empresas hoy tienen que actuar en entornos adversos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues tienen que aplicar ciertas habilidades que son necesarias para ser exitosos. La primera habilidad de los negocios ante la adversidad es tener y lo digo porque van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el libro? ¿No? Bueno, sí tiene que ver, ¿por qué llegamos a que el tema de fusiones y adquisiciones era un tema que incluía todas estas megatendencias, todo lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas? Precisamente se ilustran en el tema de fusiones y adquisiciones, porque es un tema en donde hay que tener un pensamiento sistémico, pero también hay que tener un pensamiento lineal, lo cual quiere decir que hay que ver el panorama completo, hay que ver cómo se interrelacionan los patrones y hay que saber cuál es la suma de las partes, pero también colocar cada una de las partes en el lugar que le corresponde, y hay que tener esta sensibilidad al cambio. Hay que tener un pensamiento continuo, o sea, no es una transacción que se ejecuta, sino es un escenario en donde qué va a pasar cuando una vez que me fusione con esta empresa, para qué quiero fusionarme, y responder a una serie de cuestionamientos. También es un ejercicio de síntesis porque hay mucha información y hay que tener la habilidad para, por ejemplo, en el proceso de due diligence, para investigar y para filtrar y hacer reportes de lo crítico y de lo importante en la transacción de fusión o adquisición. Desde luego, la parte típica del auditor y de este proceso de investigación, de conocer lo desconocido o cuestionar si todo lo que está en las cifras es lo que debe de estar y si realmente tiene esta información es suficiente para cerrar una transacción, si se está pagando lo que se tiene que pagar por la transacción, y buscar al experto en cada tema, porque el tema de fusiones y adquisiciones pues tiene su connotación fiscal, su connotación financiera, su connotación contable, y para cada una de ellas necesitamos de un experto. Desde luego toda la parte del due diligence, la parte legal. Entonces también, como decía Javier, pues es un equipo de expertos, pero también necesitamos un líder que capitanee, ¿no?, el barco, y que esté viendo, como dije, la gran figura y sepa colocar las piezas en su lugar. Y bueno, pues para ello se requiere desde luego la habilidad de comunicación, la habilidad de empatía, porque estamos hablando de fusionar dos culturas, fusionar dos organizaciones, cada una con diferente visión, y pues eso desde un principio se requiere empatía.
Y por supuesto, como les decimos a los alumnos, una calificación no se construye en un día, ¿no?, sino se construye durante todo el semestre. Pues lo mismo este tema de fusiones y adquisiciones, por eso no es calcular el aspecto fiscal o saber cómo se registra la transacción, sino es todo un proceso, empieza desde la pregunta de ¿para qué quiero fusionarme y cuáles son esos candidatos? Entonces, realmente este libro ilustra, como bien decían, la sinergia entre PwC, la Fundación de Investigación y el ITAM, y sobre todo, no porque no existan libros ya del tema, sino porque no existía un libro que reflejara la realidad en México y cómo es la práctica de fusiones y adquisiciones en México. Lo que contiene básicamente entonces el libro es un panorama de la importancia del tema, que bueno, pues ahorita ya lo describí, y cuando estábamos ante la pregunta de cómo deberíamos estructurar el libro, pues pasamos por varias etapas, ¿no? Y aquí, bueno, se encuentra Yanira Benito, varios de los que no crean que al primer intento salió el libro, fueron varios intentos, lo hicimos de una forma, de otra forma, y no lográbamos como tener un hilo conductor. Y ahí fue donde creo que aparece la figura de Hipólito y dice, bueno, pues ¿por qué no seguimos más que irnos por el tema de vamos a tratar o vamos a focalizarnos mucho en la parte de evaluación? Puede ser un libro completo de evaluación, ¿no? O vamos a enfocarnos en la parte fiscal, puede ser un libro de fiscal. Pues ¿por qué no nos enfocamos en lo que realmente ningún libro tiene, que es este flujo continuo que sucede en una adquisición? Y al tomar la decisión de seguir ese flujo continuo, pues eso nos dio el hilo conductor del libro, y de ahí pues ya pudimos realmente reestructurar y con ese pensamiento de dónde se ponen las piezas del rompecabezas, pues irlas poniendo en su debido lugar. Entonces, bueno, pues después de eso ustedes, si no han adquirido el libro, a mí no me regalaron, ¿eh? ¿Dónde están los de Price? No me regalaron, pero yo les diría que les podría obsequiar algunos, pero no tengo. Bueno, entonces consta de estos 6 capítulos y digo rápidamente ir explicando cada uno, para que puedan tener una idea de lo que intentamos poner en cada uno de ellos. Entonces el capítulo 1 pues habla de este panorama de las fusiones y adquisiciones, trae cifras de tanto la importancia de la inversión extranjera directa en México, ejemplos de empresas mexicanas que se han fusionado y son fusiones exitosas, y también ejemplos desde luego de bueno, el por qué fusionarse. Esta globalización y esta interconexión es no solamente libre paso de mercancías, sino también obviamente la oportunidad de empresas de crecer adquiriendo, y es una forma muy rápida de acceder a un mercado. Y también empresas mexicanas, bueno, aquí creo que es la inversión extranjera en México. Bueno, aquí vemos que cuando estábamos haciendo el libro, nos tocó exactamente la crisis, de donde venía una burbuja muy grande en número de transacciones de fusiones y adquisiciones, y en el año 2009 hay una caída enorme, y de hecho también por eso varios de nuestros colaboradores dijeron ya no podemos seguir escribiendo el libro porque o facturo o no me dan permiso. Y entonces, bueno, eso no nos dio la rapidez que queríamos para salir con el libro. Justo fue ese pico de la caída del 2009, pero bueno, ahora el 2010-2011 ya se ve una recuperación importante. Y lo que decía, bueno, pues ¿por qué una empresa quisiera fusionarse? Pues por posicionarse, por expandirse, por concentrarse o por adquirir el control. Y las empresas mexicanas también no solamente esperan a que alguien las adquiera, ¿no?, sino desde luego pues también salen a adquirir empresas en el extranjero, y también tenemos un volumen importante de empresas mexicanas haciendo operaciones de fusiones y adquisiciones en el extranjero. Empezando ya con el flujo continuo, lo que es formulación y localización, esto está en el capítulo 2, y habla de los tipos de compradores. Desde el principio, bueno, ¿por qué quiero comprar? ¿Cuál es la idea de comprar? ¿Cuál es mi estrategia de crecimiento? ¿Y cuál es el proceso que se tiene que seguir? Entonces aquí realmente hablamos de compradores reactivos y compradores proactivos, aquellos que reaccionan ante una amenaza o aprovechan una oportunidad, o los proactivos que realmente tienen en su agenda
estratégica la posibilidad de crecer adquiriendo y tienen todo un plan continuo de estar analizando el mercado y viendo las posibilidades, es decir, no surge como algo esporádico, sino ya está en su agenda financiera, por así decirlo. Y la visión que se puede tener una visión estratégica, es decir, yo lo adquiero para quedarme con esta empresa y lograr sinergias, o simplemente la adquiero como un buen negocio porque me va a generar rentabilidad y después de un tiempo pues lo puedo vender. Entonces existen esas posibilidades, bueno, trae las características de cada uno de estos compradores, las formas de crecimiento de las empresas que pueden ser orgánicas, o sea, ellas mismas creciendo, o a través de fusiones o adquisiciones. Las sinergias que se pueden lograr. También esta parte que creo que es poco conocida de cómo se formulan y localizan los candidatos, y incluso vienen en una matriz de si es buena idea fusionarme con alguien, pero desde el principio viendo si la parte cultural es algo que va a funcionar o no va a funcionar, visualizando desde un principio si es buena idea o no es buena idea tener esa operación. Bueno, luego hablamos de la evaluación y la investigación, que sería el capítulo 3 y 4, donde viene toda esta parte de due diligence, que yo creo que siempre llama la atención porque todo el mundo dice, oye, ¿cómo se traduce due diligence, no? Y entonces, pues quién sabe, ¿no? Simplemente es due diligence y ya, no pregunten más. Pero, o sea, el due diligence es esta parte porque incluso el mismo libro lo menciona, pues no es una auditoría de compra como tal, ¿no? Es un proceso en donde se investiga si esa primera etapa de planeación y localización de candidatos como algo atractivo es algo que subsiste o no subsiste. Y bueno, pues ahí viene realmente todas las etapas que se siguen en el due diligence, qué es, en qué consiste, y todas las preguntas que vienen en esta etapa, ¿no? Si realmente esta empresa es capaz de generar flujos, si realmente algo de los activos no va o está reflejado con un valor que no es el adecuado, y todos los documentos, que yo creo que también es algo valioso, que van surgiendo en este proceso, ¿no? Que son desde la carta de intención hasta los acuerdos de confidencialidad. Y toda la parte de planeación del due diligence, y bueno, cuando escribían decían, pues es que hay una etapa de precierre, de cierre y de poscierre, ¿no? Del due diligence, que además puede durar, o se puede tener cierto tiempo hasta que no haya una satisfacción total de las partes para cerrar la transacción. Los tipos de due diligence que existen y las estructuras mediante las cuales puede surgir la fusión, que esto sería más por lo que se establece contablemente en el boletín B7 o en la NIF B7, en donde podemos tener adquisiciones por absorción, por integración, verticales, horizontales, conglomerados, inversos, ¿no? Entonces, bueno, también viene ejemplificado el tipo de estructuras, que serían por absorción, integración, bueno, es esa parte del capítulo. Después viene ejecución, negociación y cierre, ¿no? Que precisamente sería la parte de cómo una vez que ya investigué y ya vi qué tipo de fusión, pues ahora voy a ver cómo se va a estructurar la transacción en la forma de pago, o sea, cuáles son las formas de pago, y ahí la parte fiscal pues viene a ser una parte muy importante, y el tipo de contratos y cómo se hace la operación para cerrarla, ¿no? Ahí vienen todos los métodos para fondearlas. Y por último, pues la integración, que parecería que no es algo importante, pero pues hemos visto, de hecho al principio quisimos documentar casos de éxito y casos de fracaso, pero el problema también de escribir libros en contextos mexicanos es que las empresas no son muy abiertas a dejar que se pongan sus casos, y pues eso no lo pudimos hacer porque lo que decíamos es, bueno, ¿cuáles son las características cuando se cierran fusiones exitosas y cuáles son características cuando la fusión no tiene éxito? Y sacar como las características de uno y de otro. No lo pudimos hacer, pero bueno, una evidente es que a lo mejor ya una vez que se logra cerrar la transacción no hay esa sinergia y no hay esta integración, que es una etapa muy importante. En donde, bueno, pues básicamente es volver al principio, ¿no? Yo tuve una planeación para qué quiero fusionarme y cerrar todo el ciclo de manera que lo que se estableció en un principio pues sea lo que suceda al final.
comunicar a todos los grupos lo que sucede, desde luego. Y bueno, ahí está la estructura del flujo continuo, y luego pues como que se nos quedaban ahí volando, ahora sí que como dicen los alumnos, se quedaban volando las partes de las implicaciones contables, fiscales y financieras. Entonces, esas las decidimos incorporar en el capítulo 7, 8 y 9 como capítulos separados, pero desde luego pues son elementos que se tendrían que tomar en cuenta en la parte donde se está decidiendo cómo se debe estructurar la operación y cómo se va obviamente a contabilizar y todo esto. Entonces, bueno, yo no quiero entrar mucho a detalle en esta parte, pero pues viene explicado con claridad que la NIF B7 está totalmente en convergencia con la IFRS 3, bueno, salvo algunas excepciones que también vienen establecidas ahí, y que señala la norma, la NIF B7, cuáles son los pasos a seguir, que tenemos desde luego el registro ahora, bueno, cuando Javier nos dio clases a nosotros, nos decía que toda la diferencia entre el precio y el costo era crédito mercantil, ¿no? Pero bueno, ahora sabemos que esta nueva NIF dice que no es así, que lo que tenemos que hacer es registrarlo a valor razonable, y pues todo el registro a valor razonable conlleva pues toda una revisión de todos los rubros para saber si realmente están a ese valor o no están a ese valor, y hacer el ajuste final, ¿no? Entonces no solamente es saco la diferencia y todo es crédito mercantil, creo que son cambios importantes que tienen que ver con la convergencia que señalábamos en un principio, ¿no? Las implicaciones fiscales, que también muchos sabemos que estas transacciones se hacen para tomar beneficios fiscales, ¿no? Y muchas veces la razón de ser de una transacción es esta, que hay que establecerlo desde el principio. Y bueno, el capítulo fiscal pues trae todos los aspectos que hay que considerar, que hay que tener cuidado cuando se hace la fusión. Y por último, las implicaciones financieras, que es que cuando se dice, bueno, ¿y cuánto vale esta empresa? Pues no estamos hablando de un valor puntual, sino hay un rango de valores, que de hecho ese rango de valores son los que están a discusión cuando se hace el proceso de due diligence y se empiezan a establecer estos ajustes, ¿no? Oye, pues es que no estoy de acuerdo porque tú pones que tal producto va a tener tal flujo y yo ya vi que no, que hay un deterioro en el mercado y entonces le vamos a hacer este ajuste. Entonces, cuando hablamos de evaluación, pues hablamos de que desde luego existen métodos de evaluación, pero las preguntas importantes que se tienen que resolver es qué se evalúa, para quién se evalúa y cómo se evalúa. Y al final también pasamos por varios intentos de cómo incorporar la parte práctica en el libro. Queríamos incorporar un ejemplo que abordara todos los capítulos de manera transversal, horizontal, pero tampoco pudimos hacerlo porque ninguna empresa nos quería dar acceso a tener información a detalle. Entonces, para no dejarlo así, que de hecho va teniendo ejemplos cada capítulo, pero para poder ilustrar al final algunos ejemplos, pues vienen 3 casos en donde se ilustra en particular, por ejemplo, en el caso 1, cómo se adquieren ciertos activos identificables, en el caso 2, la adquisición por acciones, y en el caso 3, cuando se adquiere el 100% de las acciones de un negocio y los rangos de valor y las negociaciones. Pues básicamente esa es la estructura del libro. Yo, como les dije, pues me siento muy honrada en haber presentado, espero que lo haya hecho bien, queridos colaboradores, autores, en su nombre. Y bueno, pues desde luego, la verdad, aprovechar la oportunidad para pues agradecerle a Dios, a la vida que me ha dado esta oportunidad, a mi familia, a mis amigos, a todos ustedes que están aquí presentes. Muchas gracias. Sin duda una exposición por demás enriquecedora. Muchísimas gracias a la contadora pública certificada y maestra en administración, Silvia Melhem. Como lo he mencionado, nos sentimos muy orgullosos del contenido. También ciertamente ha quedado claro de la universalidad del tema, pero también para nosotros es muy importante cómo nos ven, es decir, qué se opina del contenido. Y obviamente para nosotros es un honor contar con un relator como Luis Carrera, que nos va a platicar de cómo él ve este libro de fusiones y adquisiciones, y con ello pues obviamente invitar a la lectura más allá de lo que obviamente ya ha hecho también
Silvia Melgen. Antes de pedirle al contador público Luis Carrera que nos platique y nos brinde una relatoría y sus opiniones sobre el libro, déjenme poner en común algo de su semblanza. Luis Carrera es socio operador de Walmex Private Equity, que es una firma de inversiones de capital privado, de la cual forma parte desde el año de 2002 y donde tiene bajo su responsabilidad las actividades de organización, de análisis, de evaluación, estructuración y due diligence, así como monitoreo corporativo, operativo y financiero de las compañías del portafolio. Ha participado en inversiones de compañías en diversos sectores como autopartes, eléctricos, petróleo y gas, turismo, logística, salud, seguros, hotelería, tecnologías de información y energías renovables. Es miembro de los consejos de administración, de los comités de planeación y finanzas y de los comités de auditoría de las compañías del portafolio. Formó parte de la práctica de auditoría y asesoría de negocios de PwC, es contador público egresado del ITAM y es socio del IMEF. Recibamos con un aplauso también a Luis Carrera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada y para comenzar, creo que tengo que ofrecerles una disculpa porque estoy saliendo de una especie de tos o laringitis o no sé qué cosa y espero no quedarme sin voz a la mitad de la plática. Doctor Alejandro Fernández, doctor Carlos Acérreca, contador público certificado Javier Sonillo Campo, contador público certificado José Antonio Quesada, contador público certificado Sergio Ruiz de Oyuki, a mis amigos los autores Silvia, Yaneli, Hipólito, profesores, colegas y pues muchos amigos que veo por aquí. La verdad me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad de subirme a este panel y compartir algunas impresiones con ustedes. Lo digo de verdad, me da muchísimo orgullo. Yo estudié aquí en el ITAM, soy contador público y trabajé durante varios años en PricewaterhouseCoopers. Entonces son instituciones en donde yo crecí, en donde yo me formé y bueno, pues de verdad los felicito ahora que están concluyendo esta obra, ¿no? Como decía Sergio, también soy miembro del IMEF, participo en el Comité Técnico Nacional de Desarrollo de Negocios. Entonces, pues la verdad me da mucho gusto estar con ustedes. Y no solamente por tener la oportunidad de saludarlos, sino porque realmente me parece que el tema de fusiones y adquisiciones es bien interesante. Y creo que cuando escuchamos hablar de fusiones y adquisiciones, me parece inmediatamente lo primero que pensamos es en crecimiento. Y esto, bueno, pues es algo natural en un ambiente de negocios y de empresas, y es algo que todos debemos estar buscando en nuestros negocios y en nuestras empresas. Y bueno, como ya mencionaba Silvia, sobre todo en un momento como este, en donde creo que todos estamos bien conocedores de lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa y en los países desarrollados. Y entonces cuando en estos países las grandes multinacionales pues de pronto ya no encuentran el crecimiento que esperan, pues evidentemente voltean a ver a los países emergentes. Y entre estos países emergentes pues empieza, ¿no?, la selección entre qué países ofrecen determinadas características. Por supuesto, lo primero que hacen es voltear a ver a los BRICS, que tienen un tamaño pues bastante interesante, y también Latinoamérica. Y me parece que dentro de Latinoamérica, pues México sin duda tiene ya un papel bien importante. Yo creo que hemos avanzado en muchas cosas. Para comenzar, yo creo que tenemos una estabilidad económica que muchos países envidian en este momento, ¿no? Tenemos también una política de apertura comercial muy adecuada y algunos otros, digamos, situaciones, lo mencionaba también Silvia, que tienen que ver a lo mejor en otro sentido, ¿no? Digamos, el bono demográfico, por ejemplo. Somos ya más de 110 millones de mexicanos, de los cuales pues hay una población
muy joven, que es población que comienza a trabajar muy pronto y que pues de pronto ya necesitan un celular y un coche y una computadora y una casa, y con esto todos los bienes de consumo duradero, y eso empieza a darle a México un sentido muy interesante, no solamente como una plataforma de exportación hacia el mercado NAFTA, que tampoco lo hemos perdido. Yo creo que fuimos muy importantes en lo que se refiere a autopartes, y ahora lo estamos haciendo también en todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial. Por ejemplo, tenemos clústeres que ya empiezan a desarrollarse de manera muy seria en Querétaro y en Chihuahua, ¿no? Con compañías en la industria aeroespacial. Pero insisto, no solamente es aquella parte que nos hizo crecer en el pasado como una plataforma de exportación, sino que el propio mercado interno, la economía doméstica, ya representa un mercado de por sí bien interesante para las multinacionales. Y digo todo esto porque pues es el marco, ¿no? Es el contexto en el cual se van a desarrollar las fusiones y las adquisiciones aquí en México. Todo esto, todo lo que comentamos, pues de alguna u otra manera empieza a formar mercado, y eso es lo que vienen a buscar finalmente los inversionistas, los compradores, los vendedores y las compañías que pues de pronto se animan a asomarse y a ver qué es lo que ofrece el mercado. En este contexto, la verdad me parece importantísimo que tengamos una guía de fusiones y adquisiciones. Me parece que no la teníamos antes. Como decía Silvia, se han escrito muchísimos libros, ¿no? de estos temas. Si hablamos del tema de evaluación, pues seguramente todos nosotros nos hemos metido a buscar un libro de evaluación en Amazon y pues dime cuántos libros de más de 800 páginas no encuentras. La verdad, no ese es el caso, muchas veces eso no es lo práctico. Entonces, en ese sentido, una guía que te va llevando paso por paso en el proceso de una transacción de esta naturaleza me parece bien importante. Quisiera decir, solamente como introducción, a lo que hacemos nosotros. Nosotros, Bamex Private Equity, somos una firma de capital privado. Arrancamos operaciones hace como 10 años y tenemos actualmente 2 fondos en operación, el MIF 1 y el MIF 2, y son fondos de inversión que están soportados con inversión local como extranjera. Tenemos dinero de las Afores, tenemos dinero de organismos multinacionales y algunos otros fondos de pensiones privados. Con estos recursos lo que hacemos es buscar cerrar un poquito el gap entre el financiamiento que reciben las pequeñas y medianas compañías con la oferta de dinero que hay en el mercado. Muchas veces los grandes inversionistas buscan solamente transacciones de 50, de 100 millones de dólares para arriba y dejan de ver lo que hay abajo, ¿no? Y abajo la verdad es que hay un mercado bien interesante. Nosotros, como decía Sergio, hemos realizado pues varias inversiones en diversos sectores, tanto de la parte industrial como en la parte de servicios, y hemos estado en autopartes, en compañías de electrónicos, en compañías de equipo industrial para oil and gas. Hicimos también cuestiones de logística, estamos invertidos en una compañía que administra las operaciones de carga aérea y el recinto fiscalizado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que es el segundo aeropuerto más importante en México en términos de carga aérea. Estuvimos en el sector turismo, en una chartera, donde teníamos, además de la chartera, una agencia de viajes. Estamos en el sector salud, en una compañía que se dedica a administrar servicios de salud principalmente a las compañías que se subieron al esquema de reversión de cuotas del Seguro Social hace muchos años. Tenemos ya inversión en 2 compañías de seguros, de tecnología de la información, arrendadoras, energías renovables y hotelería. No sé qué otra cosa se me escapa. Y bueno, la verdad es que empezamos como pioneros, debo decirlo así, un grupo de profesionales con la idea de formar private equity en México, ¿no? Desde luego, desde el principio pues, estaban los fondos grandes, pero sabíamos que hacía falta fondos locales que pueden entender las necesidades de las compañías pequeñas y medianas,
y no solamente las necesidades de los grandes. Y bueno, yo menciono esto porque creo que es importante diferenciar el punto de vista que podemos tener nosotros como un comprador financiero al punto de vista que seguramente tiene un comprador estratégico, ¿no? En nuestro caso yo diría que básicamente lo que buscamos es desarrollar una estrategia de entrada, de ejecución y de salida que la puedas desdoblar con éxito en 5 o 7 años, de manera que alcances a salir antes de que se termine el fondo. Seguramente los compradores estratégicos están mucho más interesados en los procesos de integración de las compañías a sus portafolios y de pues, todo lo que tiene que ver con cómo integrar los procesos y los sistemas y la cultura, ¿no? Y todo este tipo de cosas internas. Habiendo dicho todo esto, creo que yo por mi parte encuentro que el libro es muy adecuado no solamente para los inversionistas financieros, también, como lo decía hace un momento, para los estratégicos desde sus puntos de vista. Y algo que comentaba con los autores que me pareció sensacional, para un vendedor, para una compañía que tiene en mente vender su empresa, que ya está pensando en de qué manera hacer líquida su posición, inclusive alguien que ya recibió una oferta, este libro de verdad les va a ahorrar mucho tiempo y sobre todo les va a ayudar a entender cómo piensa la persona que tienen enfrente de la mesa, porque aquí se ponen muchos ejemplos basados en situaciones reales, ¿no? Que provienen muchas veces de parte del comprador. Entonces, a mí me parece que para los vendedores realmente esta puede ser una guía fabulosa. Ya comentaba Silvia un poquito sobre el flujo que sigue el libro, y a mí me parece también que tiene un enfoque muy adecuado, porque está estructurado y organizado, está ordenado en función del flujo continuo que se sigue en una transacción. Y esto, aunque pueda parecer muy simple o muy obvio, la verdad es que en la práctica muchas veces se omite. ¿Y por qué se omite? Pues por razones de todo tipo, ¿no? En este tipo de transacciones lo que encontramos todos los días es que los tiempos son siempre bien apretados. Aquí tengo que decirlo como es un mercado muy oportunista, entonces no tienes tiempo realmente de planear. Cuando hay una oportunidad tienes que salir y hacerla, porque sabes que si no, te puedes pasar los siguientes 6 meses o un año pues nada más viendo cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Entonces cuando hay una oportunidad tienes que subir y entonces los tiempos se vuelven críticos. Y entonces de pronto el periodo de exclusividad está por vencer, pero resulta que dedicamos demasiado tiempo en la negociación y resulta que no nos pudimos poner de acuerdo en la evaluación, y a veces cuestiones que parecen increíbles de pensar suceden. No recuerdo en qué capítulo, pero hay una frase al final de un párrafo en donde dice algo así como: no lo va usted a creer, pero este tipo de cosas pasan, y la verdad es que así pasa en la realidad. El último día, a última hora, en las oficinas de los abogados, están todavía en la oficina de al lado discutiendo los términos y las condiciones y cosas que uno dice: no puedo creer que esto esté pasando, no puedo creer cómo llegamos a este punto, pero créanme, así nos ha pasado muchas veces. Y vaya, pues lo digo con mucha honestidad. Como decía al principio, nosotros no veníamos de un fondo grande, éramos un grupo de profesionales con la idea de hacerlo, y creo que en ese sentido pues, fuimos aprendiendo, ¿no? Muchas veces de los errores. Me parece también importante decir que no solamente, y así me parece lo menciona el libro en algún capítulo, pone como ejemplo Mexiquem y todo el proceso de adquisiciones que han realizado, pero no todas las compañías son como ellos. Es decir, seguramente ellos o los Amex o los Bimbos pues tienen procesos bien estructurados y bien organizados, ¿no? Para realizar adquisiciones.
pero yo creo que la gran mayoría de las compañías se venderán una o dos veces, y con una o dos veces la verdad es que no te da tiempo de armar procesos tan organizados. En ese sentido me parece bien importante destacar pues la participación de nuestros colegas que están aquí, muchos en primera fila, toda la gente de PricewaterhouseCoopers del área de transacciones, porque yo creo que han hecho una gran labor en el sentido de desarrollar prácticas y áreas de consultoría en transacciones realmente globales, y eso pues la verdad es algo que antes no teníamos, ¿no? Entonces eso pues viene a ayudar mucho este tipo de procesos. Después hay un capítulo que ya lo mencionaba Silvia, describe muy bien el panorama de las fusiones y de las adquisiciones en México. Y hay 7 de los restantes 10 capítulos que van cubriendo los diferentes pasos a seguir. Hay muchos ejemplos, hay muchas, digamos, situaciones de la vida real que los van incorporando de una manera pues bien interesante en una secuencia de actividades que se tienen que seguir en estos procesos. Por ejemplo, me parece que es el capítulo 3 o el capítulo 4, que habla sobre la formulación y la localización de los posibles candidatos para las adquisiciones. Y creo que esto también es algo trascendental. Cuando entras a un proceso de esta naturaleza debes tener bien claro qué es lo que estás buscando. Si estás buscando mercado, si estás buscando incorporar una serie de productos a tu portafolio, lo mismo si estás desincorporando tus activos. Y bueno, creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Ahora me parece que vamos a ver en los siguientes meses cómo se desarrolla el tema de FedEx y Multipack, en donde evidentemente el aprovechamiento de todos los canales de distribución pues va a ser algo bien interesante, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos, más allá de buscar adquirir mercado o adquirir productos para tu portafolio o adquirir simplemente tamaño y al momento de consolidar pues presentar resultados más grandes, yo creo que realmente las fusiones que han tenido éxito son las fusiones que buscan aprovechar las cosas que una compañía hace bien y que se parecen a las cosas que tú haces bien. Es decir, aprovechar aquellas áreas en donde tú eres el experto y entonces ahí puedes montar otros negocios y otras compañías, pero no necesariamente el crecer por crecer, ¿no? En realidad para crecer, pues crecer lo pueden hacer muchos. En realidad lo que se trata es crecer con una cierta rentabilidad y aprovechando las ventajas que ya tienes desarrolladas. Yo me acuerdo de algún caso, por ejemplo, la adquisición que hizo Disney de Pixar, que son compañías bien interesantes en cuanto al manejo de medios y el desarrollo de contenidos, y ambos eran líderes en ese sector. Y esas me parece que ha sido una de las fusiones que han tenido más éxito. Y sobre todo, digo, en el caso de las compañías públicas, pues no hay manera de equivocarse porque pues el mercado no se equivoca. Y rápidamente el día de la fusión y el día de los anuncios, el mercado reacciona de alguna manera y pues los movimientos en el precio de las acciones es lo que te dicen si realmente el mercado piensa que tu fusión o tu proceso de transacción pues va a tener éxito o no. Respecto al tema del due diligence, que bueno, en lo personal fue de los que más disfruté porque pues, es parte de mi trabajo de todos los días. Por supuesto, Silvia ya hizo nombró pues, muchos aspectos bien importantes. Yo simplemente diría que es la etapa en la que tienes que aprovechar realmente para conocer con quién te estás involucrando y para entender y aclararte a ti mismo, antes que a nadie más, si realmente tu idea de crear o generar más ingresos o de reducir costos o de aprovechar los canales de distribución o cualquiera que sea tu razón, ese es el momento en el que tienes que hacerlo. Y de pronto se convierten en periodos de tiempo. Yo me acuerdo cuando hicimos la chartera, alguno de mis compañeros decía, yo ya estoy harto porque desayuno, como y ceno aviones. Y cada vez que nos subíamos a un avión quería acercarse a platicar con el piloto a ver si era un Boeing o un Aero o no sé qué cosa.
Y realmente es cuando tienes que meterte a la industria y entender lo que estás haciendo, ¿no? Y no solamente es la parte contable y fiscal y legal. Silvia decía hace un momento que muchas veces las compañías no les gusta platicar sus éxitos o sus fracasos. Yo, como les decía, nosotros estamos acostumbrados a equivocarnos y a tropezarnos y a levantarnos otra vez, y hemos tenido historias bien complicadas, ¿no? Y les voy a platicar muy brevemente una historia de fracaso. Una compañía de autopartes en donde en el due diligence no alcanzamos a identificar la verdadera personalidad de nuestro socio, y el socio pues hacía las veces de director general, y la verdad es que era un cuate muy brillante, pero también era un cuate como los clásicos genios que quieren meterse en todas las áreas, y entonces a pesar de ser director general pues se metía también en finanzas y se metía también en producción y en calidad y etcétera, etcétera. Entonces de pronto empezó a chocar con la niña de compras y corrió la niña de compras y él tomó el área de compras, y como no sabía comprar lo que tenía que comprar, pues empezamos a tener problemas de sobreinventariarnos, y con esto pues vino obviamente una carga importante con los proveedores, y empezó también a meterse en temas de calidad, y era muy grave porque la compañía fabricaba componentes de seguridad en autopartes. Los componentes se los vendíamos a las multinacionales importantes de autopartes, y entonces pues ya se pueden imaginar la cara de los ingenieros alemanes cuando recibían las cajas con defectos, ¿no? Estas son cosas de 0 ppm, es decir, 0 partes defectuosas por millón, y entonces pues vinieron los problemas de calidad aunados a los problemas de estar sobreinventariados. Rápidamente eso se convirtió en un problema de flujo, y el flujo nos consumió, y en cosa de meses, por más que quisimos involucrar a la gente de Forensic, aquí está Luis Vite, que no me dejará mentir, que es un experto en temas de Forensic. Ya muchas veces cuando la cosa está tan complicada, pues ya no hay manera de salvar el barco, ¿no? Y bueno, nosotros perdimos nuestra inversión, pero creo que aprendimos una gran lección. Y esa lección es que hay que hacer bien el due diligence y aprovechar a los asesores, ¿no? La verdad es que no son baratos, no son nada baratos, pero no hay que escatimar. Después vienen algunos capítulos con muchas explicaciones sobre las estructuras para la combinación de negocios, la ejecución, negociación y cierre, las implicaciones contables y fiscales, etcétera. Yo creo que son temas bien técnicos, bien interesantes y bien completos, y pues es en estas etapas donde se diseñan y se analizan las mejores alternativas para estructurar la transacción, ¿no? Y entonces aquí vienen todas las preguntas que necesitas poner en el papel, ¿no? ¿Quién va a tener el control? ¿Y qué protecciones minoritarias vas a solicitar si tú vas a ceder el control? ¿Y cuántos asientos vas a querer en el consejo? Y si vas a querer a cambio nombrar al CFO o al auditor o al comisario o lo que sea, o si se prevén ajustes al precio futuro en base a metas o en base a una participación de mercado o a métricas operativas, o qué mecanismos de salida necesitas. ¿Qué pasa si alguien de pronto se acerca y nos pone una oferta a los dos y nos quiere sacar a los dos? ¿Qué pasa si quiero un derecho para comprar de regreso la parte que te vendí? ¿O qué pasa si yo quiero ahora un derecho para venderte de regreso la parte que te compré? Y entonces, temas de costos fiscales, de enajenación, que si es enajenación y que si no es enajenación, y que si es venta de activos o venta de acciones, temas de indemnities que son importantísimos, sobre todo en México, donde, bueno, creo que todavía conservamos un poquito de la cultura de falta de transparencia. Me parece que lo estamos ya superando, pero siempre hay cosas ahí en los cajones, y los indemnities son importantísimos, ¿no? Al final, me parece que lo más importante de todo esto es que con todos los argumentos legales y contables y fiscales y demás, es bien importante tener una estructura que logra alinear los intereses tuyos y los de tu socio. Si logras eso, yo creo que
tienes el 85% del éxito de la transacción, de la inversión. Si te atoras desde el principio en una estructura que no va a dejar cómodo a una de las dos partes, en el año 1, en el 3, en el 5 o en el que sea, van a empezar a salir los problemas. Y es bien complicado que ya en los últimos años empiezas a encontrar este tipo de cosas. Hay algunos temas adicionales de integración, de evaluación, donde empiezas a entrar en temas que si el WACC y que si el costo del capital y la perpetuidad y el Black and Scholes y no sé cuánta cosa. Yo después de 10 años entendí que lo más importante para hacer una evaluación es entender realmente los fundamentales del negocio y no hacer modelos de 20 pestañas y 10 megas, que a veces ni el propio cuate que los armó sabe entender, sino realmente entender qué es lo que mueve el negocio. Todos estos ejemplos los vas encontrando a lo largo del libro. Me parece que lo más importante, lo comentaba al principio, es una guía que te va llevando paso por paso con casos prácticos aplicables en México. Y no hay muchos libros con esas características en México. Pues finalmente, solamente agradecerles el tiempo, su atención, a todos los colaboradores, no sé si son todos, Alma Teresa, Óscar, Pedro, Úrsula, Yanira, Benito, Lena, Rubén, Arturo Pacheco y Carlos Silva. Pues muchas gracias por su atención. Ya me preocupaste. Muchísimas gracias al contador público Luis Carrea. Y bien, quisiera yo simplemente compartir cierta información. Cuando íbamos y preparamos este evento, nos pusimos a revisar las versiones periodísticas que nos hablaban de las fusiones y adquisiciones más relevantes que hubieron en México el año pasado. Y con la información que ahí se presentaba en estas versiones periodísticas, ciertamente recordemos que algunas de ellas son privadas y por tal motivo la información no puede fluir de la manera que quizás todos quisiéramos. Lo que encontramos es que de las 5 más importantes fusiones y adquisiciones que hubo el año pasado, al menos en 4 estuvieron involucrados socios de nuestro querido IMEF. Y por otra parte, si analizamos la lista en esa versión periodística, las 10 transacciones más importantes que se desarrollaron el año pasado, encontraremos que en todas y cada una de ellas hay un socio del IMEF. Entonces eso me da precisamente el preámbulo para poder presentar al contador público José Antonio Quesada Palacio, nuestro presidente nacional del IMEF, para que nos dirija un mensaje. Adelante. Muchas gracias por la introducción, mi querido Sergio. Estimado doctor Alejandro Hernández Delgado, en representación de don Arturo, nuestro querido rector, estimados colegas y amigos del ITAM, socios IMEF, amigos y amigas todos, el ejercicio literario que hoy nos ocupa nunca pudo ser de tanta actualidad, porque las crisis financieras lo que más propician son oportunidades de inversión y o desinversión para mejorar la mezcla de activos productivos en posesión de una entidad. Las razones para decidir una fusión o una adquisición son múltiples y muy variadas. Hoy día, el crecer en un mercado nos puede llevar muchos años y el crecimiento orgánico puede decidir el derrotero de una empresa y no necesariamente su rentabilidad. Y pocos temas son tan estratégicos y le atañen tanto a la alta dirección y a sus accionistas y modifican de manera determinante su visión y su misión sin realmente importar el monto de la transacción. La determinación de la estrategia de crecimiento, de entrada en nuevos mercados, así como el impacto en las estrategias fiscales, legales y operacionales, son por demás vastas y complejas. Pero el prospectar una entidad no es sencillo y menos el concretar con éxito la integración. Aspectos relacionados con su due diligence, con el cierre de la transacción, el proceso post-due diligence y finalmente la integración exitosa para llegar al concepto de One Company o una sola compañía. Asimismo,
nos debe despertar un interés para poder dialogar con los empresarios sobre el momento histórico en el que estamos, ya que la máxima de vender caro y comprar barato se está presentando en varios mercados. Como referente, les puedo dar los siguientes datos. El monto de megadeals en el primer trimestre de 2012, de aquellos que suman $1 billón y mayores, se incrementó a pesar de las condiciones económicas mundiales y a pesar de que los deals en número de transacciones ha bajado. En el sector de la defensa y de la aviación, los deals en 2011 fueron numerosos. Sin embargo, en 2012 declinó su actividad en el primer trimestre del año. Los deals en los Estados Unidos de empresas americanas se enfocaron básicamente a la seguridad cibernética, a los sistemas y en otras áreas de defensa. Las empresas no americanas se enfocaron a deals no específicos y de menor cuantía. En la industria química, el número de transacciones declinó muy significativamente y es el menor número en los últimos 3 años desde que la recesión en los Estados Unidos terminó hace 3. El ambiente de negocio, sin embargo, ha mejorado a pesar de que las más grandes compañías químicas no han recuperado sus niveles operativos precrisis aún. En la industria de la construcción, la actividad de M&A sigue disminuida en varios rubros, centrándose principalmente en las áreas relacionadas con la infraestructura y sobre todo, y coincide con lo que Silvia y Luis han mencionado, en la parte de los mercados emergentes. En la industria de la manufactura, en el primer trimestre del 2012, el número de transacciones declinó ligeramente, pero el número de transacciones mayores a $50 millones incrementó un 40%. El ligero optimismo económico del 2012 en este trimestre en los Estados Unidos contrasta con el pesimismo en la recuperación económica en Europa y el aterrizaje supuestamente suave de China. En los metales, el número de megadeals superiores a los $50 millones o más se incrementó a un 68%. Desinversiones en esta industria representaron el 58% de la actividad, reflejando la tendencia en la maximización del valor de los accionistas y básicamente Asia y Oceanía concentraron el grueso del valor de estas transacciones, siendo Europa la que más desinversiones reportó. Transportación y logística se mantiene a los mismos niveles del cuarto trimestre del 2011, con 5 megadeals en este trimestre, reportando el avance de la proyección que se tenía en el 2011 de 11 posibles megadeals. El área de logística y transportación aérea centran los mayores movimientos, mientras que la mensajería y la paquetería están estancados y ya Luis nos comentaba de uno posible, y la parte de infraestructura en caminos representa una parte importante de la inversión. En la parte que tiene que ver con lo importante que es este libro, les quiero decir que el día de ayer platicaba con algunos de los socios IMEF que están en el Foro Monterrey, cuyo tópico más importante era liderazgo en acción. A mí me llamaba mucho la atención cómo con añoranza referían a una cantidad de nombres de empresarios que habían destinado su vida a alimentar emporios y conglomerados y que al final del día, siguiendo esa máxima de vender cuando está alto, lo habían hecho y hoy día se encontraban muy líquidos y muy bien capitalizados. La pregunta que teníamos con algunos de ellos es si lo volverían a hacer, y sus empleados, en algunos casos ejecutivos de finanzas de nuestro instituto, nos platicaban que algunos de ellos se estaban aburriendo como ostras, compensado con lo rico que hoy día eran. Yo creo que al final del día hay varios móviles que tienen que ver, como estaban platicando, con el ambiente psicológico de lo que se tiene que hacer. Y una de las conclusiones más valiosas que arrojaba ese foro es que hoy día México tiene una oportunidad muy valiosa de entrar a otros mercados y que sin embargo se están viendo más a empresarios brasileños e inclusive colombianos en actividades en toda la región y no necesariamente a los empresarios mexicanos. El libro que hoy nos presenta la maestra Silvia Melgen y sus colaboradores es un excelente referente para estos ejercicios y constituye una aportación altamente valiosa para los distintos involucrados en este tipo de transacciones. A Yasmín, Yaneli,
Pedro Hernández, mi entrañable Silvia, Hipólito, Óscar, Rubén y a sus colaboradores, Úrsula, Alma, Lena, Arturo, mi querida directora de la maestría en contaduría, Yanira, y mi querido Benito, muchísimas felicidades por este gran logro. Enhorabuena. Agradecemos el mensaje del contador público certificado José Antonio Quesada Palacios, nuestro presidente nacional del IMEF. Bien, si me permiten, creo que llega un momento para nosotros por demás importante. Yo recuerdo que en alguna ocasión Taylor Cadwell, en una de sus obras maestras, La columna de hierro, en la parte introductoria como un iceberg, y decía: lo que ustedes ven es la parte como vemos en un iceberg, es decir, vemos la parte visible, ese es el libro, pero en la parte profunda, la parte que no es visible, está todo el trabajo que desarrollaron, que obviamente esa es la parte valiosa. Y quizás esta analogía es cierta, porque nosotros vemos una parte que se escribió y que ellos marcaron ahí todo su talento y su conocimiento, pero para llegar a ello tuvieron que tener un desarrollo muy profundo, muchas veces más grande de lo que vemos visiblemente en el libro, y por ende de ahí esta analogía correcta que nos permite visualizar el gran esfuerzo de todos los autores y colaboradores. Llega el gran momento, el momento de congratularnos con ellos, de darles una felicitación, de darles un reconocimiento, y por ello le pediría pues precisamente que nuestro presidente nacional, el contador público certificado José Antonio Palacios, el socio director general de la firma PwC, el contador público certificado Javier Soní, también le pediríamos al doctor Carlos Alcerraca, director de la División de Administración y Contaduría del ITAM, y al doctor Alejandro Hernández Delgado, vicerrector del ITAM, que nos acompañen a entregarles este reconocimiento por demás merecido a los autores y también a los colaboradores que obviamente hicieron que esta gran obra esté hoy en día y más adelante esté en nuestras manos. Por cuestiones de logística les voy a pedir a todos los autores, los voy a ir nombrando por estricto orden alfabético, que si pudieran ir por mi extrema izquierda para que obviamente reciban los reconocimientos respectivos y obviamente puedan salir por esta ala derecha y así hacer la logística de una manera adecuada. Entonces voy a ir nombrando, insisto, con estricto orden alfabético, comenzando con los autores. Comienzo con la contadora pública Yasmín Cáceres Lucero. La maestra en Tecnologías de Información y Administración, Yaneli Cruz Alvarado. El contador público Pedro Hernández Guerrero. Le brindamos un aplauso, pero no se encuentra. La contadora pública certificada y maestra en administración, Silvia Melgem Enríquez de Rivera. El contador público Hipólito Ponce Cruz. El licenciado Óscar Silva Eguibar. No se encuentra, le brindamos un fuerte aplauso.
y el licenciado Rubén Vandenberg. Felicidades a estos 7 autores y con ello damos paso a la mención de los 7 colaboradores que también son parte integrante y parte fundamental en la elaboración y estructuración de este contenido. También en orden alfabético, comienzo con la contadora pública Úrsula Aguilera Longoria. Doy paso a Alma Teresa Loera Telles. No se encuentra, pero le brindamos un aplauso. Damos paso a Lena Lissenbuch. El maestro Arturo Pacheco Paredes. A la maestra y contadora pública Yanira Petrides Jiménez. ¿No? Al maestro y contador público certificado Benito Reba Mellojas. Y por último, por sus comentarios, al contador público Carlos Silva Sánchez. Les pido al presidium, pueden tomar asiento, muchas gracias. Y con esto, finalmente, reiteramos 4 puntos. El primero, nuevamente, nuestro agradecimiento y reconocimiento al Instituto Tecnológico Autónomo de México, al ITAM y a la firma PwC México. La felicitación a los autores y colaboradores. Nuestro agradecimiento a todos ustedes por su participación, por estar aquí. Finalmente es parte fundamental para nosotros el que ustedes estén aquí el día de hoy. Y por último, invitarlos a un vino de honor y a un cóctel en el cual tendremos la oportunidad de congratularnos, de convivir con los autores y de poder, obviamente, intercambiar algunos firmas de autógrafos de los libros con ellos. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias.